Picture this. You're walking through the streets of ancient Rome in the year 67 AD, and you witness something that makes your blood run cold. The emperor himself, Nero, is strolling through the forum with what appears to be his new wife, a stunning young woman draped in silken jewels. But whispers follow in their wake because everyone knows the horrifying truth. That woman, beside the most powerful man in the world, was once a boy named Sporus, and what Nero did to him represents one of the most disturbing acts of psychological and physical abuse in recorded history. Before diving into these forgotten stories of survival and suffering, if you enjoy learning about the hidden truths of history, consider hitting that like button and subscribing for more content like this. And please comment below to let me know where you're listening. I find it incredible that we're exploring these ancient stories together from different parts of the world, connected across time and space by our shared curiosity about the past. What you're about to hear isn't just another tale of Roman excess. Esta no es simplemente una historia más sobre los excesos del Imperio Romano. Es un relato real sobre cómo el poder absoluto puede transformar el amor en obsesión, el dolor en locura, y a un ser humano en una especie de muñeca viviente, creada solo para cumplir con la fantasía retorcida de un solo hombre. Es posible que el nombre de Sporo no te resulte familiar, pero su historia te va a perseguir mucho tiempo después de haberla escuchado. Empecemos con el hombre que fue el responsable de esta tragedia, Nerón. Nerón no nació siendo malvado. De hecho, al principio de su reinado, mostró señales muy prometedoras. Cuando subió al trono con tan solo 16 años, muchos romanos creyeron que estaban viviendo el inicio de una nueva edad dorada. Redujo impuestos, financió espectáculos públicos e incluso participó como actor en obras de teatro que encantaban al pueblo. Pero el poder absoluto tiene la capacidad de corromper incluso a las almas más prometedoras. Y para el año 65 después de Cristo, algo se había roto profundamente en la mente del emperador. Tal vez fue la paranoia constante de saber que todos a su alrededor querían su lugar. O quizás fue el aislamiento de ser el único en un imperio de 60 millones de personas que no podía ser contradicho, ni desafiado, ni siquiera corregido. O tal vez fue lo que ocurrió con la única persona que él aseguraba amar más que a su propia vida. Su nombre era Popea Sabina, y para Nerón, ella lo era todo. Popea era todo lo que Nerón creía desear en una mujer. Una belleza indescriptible, una inteligencia capaz de igualar la visión grandiosa que tenía de sí mismo, y una ambición suficiente para compartir sus sueños de gloria eterna. Pero Popea no era simplemente otra mujer hermosa en la corte imperial. Tenía una astucia política tan aguda que podía convertirse en una aliada poderosa o en una enemiga temible. Cuando Nerón la vio por primera vez, ya estaba casado con Octavia, hija del emperador anterior. Era un matrimonio político, frío y sin amor. Octavia representaba todo lo contrario a Popea. Mientras Octavia era callada y reservada, Popea era vivaz, segura de sí misma y con una presencia que dominaba cualquier lugar. Donde Octavia evitaba ser el centro de atención, Popea se sentía en casa bajo todas las miradas. El romance entre Nerón y Popea comenzó como uno de los tantos escándalos típicos de la Roma imperial. Pero lo que empezó como una infidelidad pronto se convirtió en algo mucho más oscuro, una obsesión real. Nerón no solo estaba atraído por la belleza de Popea, estaba consumido por ella.
y esa obsesión era tan intensa que incluso sus asesores más cercanos empezaron a temer por su estabilidad. Los antiguos historiadores describen el comportamiento de Nerón en esa época como cada vez más errático y posesivo. Nerón llegaba a estallar en ataques de furia homicida si algún hombre se atrevía a mirar a Popea por demasiado tiempo. En los actos públicos empezó a poner guardias a su alrededor en todo momento. Oficialmente era para protegerla, pero en realidad su propósito era vigilar cada uno de sus movimientos e interacciones. La colmaba de regalos tan extravagantes que terminaron por vaciar las arcas del imperio. Joyas traídas desde la India, sedas exóticas de China, perfumes finísimos provenientes de Arabia. Pero lo más revelador fue cómo Nerón comenzó a modificar la realidad misma para acomodar su obsesión. El primer paso fue divorciarse de Octavia, una decisión impactante que hizo que muchos de sus aliados y seguidores se apartaran de él. Luego, anunció su intención de casarse con Popea en una ceremonia imperial completa. Aquella boda fue un espectáculo de lujo sin precedentes. Nerón no escatimó en nada para demostrar su devoción. Nerón hizo todo lo posible por demostrar su devoción hacia Popea, pero ni siquiera el matrimonio logró calmar su necesidad de poseerla por completo. Poco a poco, comenzó a aislarla de su familia y amistades, rodeándola únicamente de personas que debían sus cargos directamente al favor del emperador. Personas leales, no a ella, sino a él. Mandó a hacer decenas de retratos y esculturas de Popea, no solo para exhibirlas en público, sino también para decorar sus habitaciones privadas, de modo que pudiera contemplar su imagen incluso cuando ella no estuviera presente. Las fuentes antiguas cuentan que Nerón a veces pasaba horas simplemente observándola mientras realizaba sus actividades diarias. Pero esto no era amor, no era una muestra de devoción romántica, era la conducta de alguien que había confundido el amor con la posesión. Alguien que ya no veía a Popea como una persona, sino como un objeto hermoso que existía únicamente para su placer. Popea, por su parte, parecía ser plenamente consciente del juego peligroso en el que estaba metida. Era lo bastante inteligente para entender que su belleza, junto con la obsesión que Nerón sentía por ella, le daban un poder sin precedentes, pero también lo suficientemente astuta para saber que ese poder venía con un alto precio. Comenzó a usar su influencia para beneficiar a su familia y construir una red de aliados que pudieran protegerla si algún día Nerón dejaba de quererla. Pero Popea tenía un defecto fatal: no le tenía miedo a Nerón. A diferencia del resto de la corte imperial, que ya había aprendido a anticipar y complacer los caprichos del emperador, Popea mantenía su espíritu independiente. Discutía con él sobre decisiones políticas, criticaba sus aspiraciones artísticas e incluso se burlaba de sus actuaciones cuando le parecían mediocres. Los detalles sobre lo que ocurrió aquel día fatídico del año 65 después de Cristo varían según el historiador antiguo que se consulte, pero el desenlace siempre es el mismo. Lo que comenzó como una discusión doméstica común. Algunos dicen que por la llegada tardía de Nerón, después de unas carreras de carros, otros, por su obsesión con el teatro, terminó de la peor manera. El emperador perdió el control y lo que hizo después lo perseguiría para siempre. Según Tácito, la discusión se intensificó cuando Popea se atrevió a cuestionar las prioridades de Nerón, sugiriendo que ella le reprochó a Nerón que se preocupaba más por su imagen pública que por sus responsabilidades como esposo y padre. En ese momento, Popea estaba embarazada, esperando lo que habría sido su segundo hijo con él. Quizás el estrés de la situación la volvió menos tolerante ante el comportamiento cada vez más inestable de Nerón. Lo que sucedió a continuación ha sido debatido por historiadores durante siglos.
pero el consenso general es estremecedor. Nerón, en un arranque de furia, golpeó o tal vez pateó a su esposa embarazada con tanta brutalidad que le causó heridas internas fatales. Algunas fuentes mencionan un solo golpe directo en el abdomen. Otras describen un ataque prolongado que la dejó sangrando e inconsciente sobre el suelo de mármol. Comandaba 30 legiones, que podía ordenar ejecuciones con una sola palabra, que era adorado como un dios en las provincias orientales. Acababa de destruir lo único que realmente le importaba. La mujer que había obsesionado su vida estaba muriendo por su propia violencia descontrolada. Las fuentes antiguas describen lo que vino después como una de las escenas más patéticas de la historia imperial. Se dice que Nerón se arrojó sobre el cuerpo de Popea, suplicándole perdón entre lágrimas y al mismo tiempo ordenándole que viviera, como si su autoridad imperial pudiera imponerse incluso sobre la muerte. Mandó llamar a los mejores médicos de Roma, ofreciéndoles enormes fortunas si lograban salvarla, y amenazándolos con torturas si fallaban. Pero ya era demasiado tarde. Popea murió a las pocas horas, llevándose con ella al hijo que tal vez habría sido el heredero de Nerón. En ese instante, algo se rompió de forma irreversible en la mente del emperador. Su dolor no fue solo emocional, fue una fractura total con la realidad. El luto de Nerón se volvió legendario. Se negó a que el cuerpo de Popea fuera cremado, como dictaba la costumbre romana. En su lugar, ordenó que fuera embalsamado y colocado en un mausoleo más suntuoso que los de muchos emperadores anteriores. La declaró diosa, fundó un culto en su honor y pasó días enteros hablándole a su cadáver, como si aún pudiera escucharle. Desde ese momento, la corte imperial entró en un terreno aún más peligroso. Los cortesanos estaban obligados a participar en la ficción de que Popea seguía viva, refiriéndose a ella. Los miembros de la corte tenían que referirse a Popea en tiempo presente, como si aún estuviera viva, y su asiento favorito quedaba vacío en todos los banquetes. Cualquiera que insinuara que el emperador debía seguir adelante con su vida era inmediatamente exiliado, o algo peor. Fue en ese periodo, marcado por la negación y la locura, cuando Sporo apareció por primera vez en el radar de Nerón. Lo trágico es que el joven no tenía idea de que estaba a punto de entrar en una pesadilla. Sporo tenía probablemente unos 14 o 15 años en ese momento. Había nacido esclavo dentro del propio palacio imperial y fue liberado cuando aún era un niño. Desde entonces, fue criado dentro de los muros del palacio, recibiendo una educación que lo preparaba para tareas administrativas. Esto, en apariencia, era una posición de cierto privilegio. Los libertos al servicio del emperador solían disfrutar de condiciones mejores que muchos ciudadanos nacidos libres de clases sociales más bajas. Pero ese privilegio venía acompañado de una total dependencia del favor imperial. Los libertos lo debían todo a la generosidad de su antiguo amo, y esa deuda creaba una vulnerabilidad absoluta. Podían ser elevados a cargos de gran influencia, pero también podían ser desechados, castigados o incluso ejecutados según el capricho del emperador, sin ningún tipo de protección legal. Lo que hizo que Sporo llamara la atención de Nerón no fue su inteligencia ni sus habilidades, fue su rostro. Múltiples fuentes antiguas coinciden en que el joven tenía un parecido asombroso con la fallecida Popea, especialmente en la zona de los ojos y en sus delicados rasgos faciales. En un mundo como el romano, donde se creía que el parecido físico reflejaba una conexión espiritual más profunda, aquella semejanza podía parecer casi sobrenatural. La primera vez que Nerón vio a Sporo tras la muerte de Popea, algo se activó en su mente rota. Era como si, de pronto, se le presentara una oportunidad de deshacer lo irreversible, de recuperar lo que él mismo había destruido. El parecido era tan impactante
que por un instante Nerón quizá creyó estar viendo el espíritu de Popea regresado en una nueva forma. Por supuesto, había un detalle imposible de ignorar. Esporo era varón. Pero para un hombre que se creía un dios, que había pasado meses hablándole al cadáver de su esposa, cambiar el género de alguien no parecía más que un obstáculo menor. Lo que ocurrió a continuación representa uno de los actos más fríos y crueles jamás registrados en la historia de la humanidad. Punto. Nerón no solo obligó a Sporo a vestirse como una mujer, decidió que la transformación debía ser permanente. Convocó a los mejores médicos de Roma y les ordenó que realizaran una cirugía en el cuerpo del joven, con el único propósito de hacerlo parecer más femenino. Esto no fue simplemente una mutilación, fue la destrucción sistemática de la identidad y el cuerpo de Sporo. Lo que Nerón hizo con Sporo no fue solo un acto de violencia física, fue la destrucción total de su identidad como ser humano. El procedimiento médico que ordenó era peligroso, doloroso y en muchos casos mortal. Las infecciones y la pérdida de sangre solían acabar con la vida de quienes se sometían o eran forzados a ese tipo de cirugía. Pero incluso si Sporo lograba sobrevivir, su vida ya no volvería a ser la misma, ni física, ni emocional, ni socialmente. Jamás podría tener hijos, nunca experimentaría relaciones normales. Y la sociedad romana ya no lo consideraría un hombre en sentido pleno. La cirugía se realizó en el propio Palacio Imperial, en habitaciones especialmente acondicionadas para ese fin. Los procedimientos quirúrgicos en la antigüedad eran extremadamente rudimentarios. Se usaban instrumentos básicos con anestésicos crudos e ineficaces. El dolor debía de ser insoportable. La operación pudo haber durado horas con un alto riesgo de muerte. Sporo fue probablemente sujetado por guardias mientras los médicos se acercaban con sus herramientas, sabiendo que sus gritos no encontrarían compasión alguna. Nadie lo escucharía. Una vez que logró recuperarse, un proceso que pudo llevar semanas o incluso meses, Nerón hizo un anuncio que dejó horrorizada incluso a la élite romana más acostumbrada a los excesos imperiales. Iba a casarse con Sporo en una ceremonia imperial formal. Los preparativos tomaron meses y consumieron enormes recursos del Estado. Sporo recibió un nuevo nombre, Sabina, en honor a la difunta emperatriz Popea, y fue trasladado a aposentos especiales, como si realmente fuera la nueva esposa del emperador. Allí, en sus nuevos aposentos, Sporo fue preparado para su nuevo rol. Costureras imperiales le confeccionaron todo un guardarropa desde cero, diseñando vestidos que favorecieran su físico modificado y ocultaran los rasgos masculinos que aún quedaban visibles. Maestros joyeros crearon ornamentos exclusivos para él, muchos de ellos utilizando gemas que alguna vez habían pertenecido a Popea. Pero estas no eran simples joyas, eran vínculos tangibles con la mujer muerta, recordatorios físicos de la persona que Sporo estaba siendo obligado a reemplazar. Maquilladores personales le enseñaron técnicas cosméticas para feminizar su rostro. Le mostraron cómo usar col para agrandar visualmente los ojos, cómo aplicar rubor en las mejillas para dar un aspecto sonrosado, y cómo utilizar polvos para suavizar los ángulos faciales. Estas lecciones no se trataban solo de apariencia, eran un ejercicio meticuloso para borrar sistemáticamente su identidad original. Peluqueros lo instruyeron en peinados elaborados, típicos de las mujeres aristocráticas romanas. Le cortaron, rizaron y acomodaron el cabello en complejos estilos que muchas veces incluían adornos costosos. Este proceso podía durar horas cada día e involucraba a varios sirvientes y herramientas metálicas calientes. Pero quizás lo más dañino a nivel psicológico fueron las clases sobre comportamiento y etiqueta femenina.
A Sporo se le asignaron tutores que le enseñaron cómo caminar, sentarse y moverse como una dama. Aprendió cómo colocar las manos, cómo cruzar los pies, cómo arreglarse la ropa al sentarse y cómo desplazarse con gracia, evitando cualquier gesto que sugiriera fuerza o masculinidad. Incluso tuvo entrenadores de voz que trabajaron con él para modificar sus patrones de habla, enseñándole a hablar en tonos más altos y adoptar modismos lingüísticos asociados al discurso femenino. Quizá eso fue lo más difícil de todo fue quizá el cambio en la voz. Los patrones vocales están profundamente arraigados y no se pueden modificar fácilmente de forma consciente. ¿Puedes imaginar la tortura psicológica de toda esta transformación? Cada día, Sporo era obligado a mirarse al espejo y ver reflejado el rostro de un desconocido usando su propia cara. Cada lección sobre comportamiento femenino le recordaba que su verdadera identidad estaba siendo borrada paso a paso. Cada joya que alguna vez había adornado a una mujer muerta ahora se convertía en una cadena, una trampa que lo ataba a un papel que jamás eligió. La boda fue programada para la primavera del año 67 después de Cristo, diseñada para coincidir con festividades religiosas que le dieran aún más peso ceremonial. Nerón no escatimó en nada. Trató el evento como si se tratara de una auténtica boda imperial, digna del más grande de los emperadores. La ceremonia tuvo lugar en el salón más amplio del palacio, decorado con flores importadas y miles de lámparas de aceite encendidas. Músicos tocaron canciones nupciales tradicionales, mientras los sirvientes ofrecían los vinos y manjares más exquisitos. Para los observadores externos que no conocían la historia completa, podía parecer una boda imperial más. Pero quienes sabían la verdad entendían que estaban presenciando algo sin precedentes y profundamente perturbador. El hombre más poderoso del mundo se estaba casando en público con un adolescente que había sido sometido quirúrgicamente y vestido como su esposa muerta. La ceremonia incluyó todos los rituales tradicionales romanos, el intercambio de votos, el gesto de unir las manos, el pan sagrado compartido, la firma de documentos legales. Todo estaba ahí, oficial y solemne. Los invitados, con impecables dotes de actuación, interpretaron sus papeles, ofrecieron felicitaciones, llevaron regalos costosos y sonrieron con la alegría adecuada. Pero el ambiente debía estar cargado de una tensión densa, con horror apenas disimulado, fascinación morbosa y la energía nerviosa de quienes sabían que estaban participando en algo fundamentalmente equivocado. Después de la boda, Nerón trató a Sporo exactamente como si fuera una emperatriz legítima. El joven recibió su propio equipo de sirvientes, habitaciones dentro del complejo imperial y una renta asignada desde el tesoro del Estado. Se le proporcionó una litera para desplazarse, caballos para montar y una comitiva personal de apoyo. Pero todo ese lujo aparente venía acompañado de un precio devastador: la eliminación total de su identidad original y la obligación constante de interpretar un papel que consumía su alma. Sporo debía acompañar a Nerón en actos públicos, sentarse a su lado en cenas oficiales y actuar como la esposa devota en toda interacción. No era solo por apariencia. Nerón realmente parecía convencido de que había logrado resucitar a Popea. La llamaba por el nombre de su esposa muerta. Evocaba recuerdos compartidos que nunca existieron y esperaba respuestas que mantuvieran viva esa elaborada ficción. Para Sporo, cada día se convirtió en una actuación de alto riesgo, donde el más mínimo error podía significar la muerte.
no solo debía recordar cómo lucir y comportarse como una mujer, sino cómo reaccionar como si realmente fuera Popea. Cuando Nerón hablaba de momentos que había vivido con Popea, Esporo tenía que reaccionar como si los recordara personalmente. Las fuentes antiguas describen cómo el joven se volvió cada vez más hábil en esa farsa, desarrollando una capacidad casi sobrenatural para anticipar los estados de ánimo del emperador y responder de forma adecuada. Pero también relatan que con el paso del tiempo, Esporo se volvió más callado, más melancólico. Aunque en público seguía cumpliendo su papel a la perfección, la carga psicológica era casi imposible de imaginar. Cada mañana despertaba en habitaciones decoradas para recordarle a una mujer muerta a la que jamás había conocido. Cada vez que se miraba al espejo, veía un reflejo que ya no se parecía en nada a quien había sido alguna vez. Y en cada conversación debía fingir ser alguien que no era, inventando recuerdos, emociones y experiencias ajenas. Durante más de 2 años, Sporo vivió atrapado en esa existencia absurda. Pero su calvario alcanzó un nuevo nivel cuando Nerón decidió embarcarse en una gira por Grecia. El emperador se consideraba a sí mismo un gran artista y quería competir en los festivales griegos, convencido de que su talento sería mejor apreciado allí. Por supuesto, Esporo lo acompañó, presentado ante los dignatarios extranjeros como la emperatriz de Roma. Imagina a los aristócratas griegos intentando comprender esa escena. Su conquistador viajando con un adolescente vestido de mujer, exigiendo que todos trataran esa evidente mentira como si fuera una realidad indiscutible. Pero para el año 68 después de Cristo, los excesos de Nerón habían colmado la paciencia del sistema romano. Estallaron rebeliones por todo el imperio, lideradas por gobernadores cansados del comportamiento errático del emperador y su abandono total del gobierno. La guardia pretoriana le retiró su apoyo. El Senado lo declaró enemigo del Estado. Cuando Nerón huyó de Roma con un pequeño grupo de fieles, Esporo estaba entre ellos. Aún frente a la muerte, el emperador se negó a dejar atrás a su símbolo viviente de Popea. Se refugiaron en una villa a las afueras de la ciudad, esperando sin saberlo su destino final. Nerón alternaba entre ideas grandiosas de fuga y planes teatrales para su suicidio. Cuando finalmente llegó la noticia de que sus enemigos se acercaban, Nerón eligió la muerte antes que ser capturado. Pero la muerte de Nerón dejó a Sporo completamente expuesto, como uno de los símbolos más visibles del reinado del emperador caído. Se convirtió en un botín valioso y también en una peligrosa carga para quien tomara el poder a continuación. Lo que vino después fue quizás aún más trágico. Esporo pasó de mano en mano, convertido en una pieza política como si fuera una propiedad valiosa que podía ser usada, exhibida o descartada. Primero fue reclamado por Ninfidio Sabino, luego por Otón y más tarde por Vitelio. Todos lo trataron de manera similar a Nerón. Lo mantenían vestido como una mujer, lo llamaban por el nombre de Popea y lo presentaban públicamente como tal. Fue bajo el mandato de Vitelio que la pesadilla de Esporo llegó a su punto más cruel. El nuevo emperador decidió utilizarlo como parte del entretenimiento público en el Coliseo. Planeaba obligarlo a participar en una representación mitológica que incluía violencia y humillación sexual frente a miles de espectadores. Para Esporo, esto era la degradación absoluta, ser violado simbólicamente frente a una multitud que lo aplaudiría por puro morbo. Antes que someterse a ese destino final, Sporo tomó la única decisión que realmente le pertenecía desde hacía años. Se quitó la vida. Probablemente lo hizo mediante veneno en algún momento del año 69 después de Cristo.
Tenía como mucho 20 años de edad. En la muerte, Sporo logró escapar del grotesco teatro que había consumido su existencia. Su historia se convirtió en una advertencia sobre los peligros del poder absoluto y sobre el precio humano de los excesos imperiales. Pero los historiadores de la época parecieron preocuparse poco por quién fue Sporo como ser humano. Lo trataron más como un símbolo de la decadencia de Roma que como una víctima real de un sistema deshumanizante. Lo que hace que su historia siga siendo tan perturbadora no es solo el abuso que sufrió, sino la manera sistemática en que fue despojado de su identidad y de su voluntad. Desde el momento en que Nerón decidió que se parecía a Popea, Sporo dejó de existir como individuo. Se convirtió en una especie de lienzo sobre el cual el emperador proyectó sus fantasías más retorcidas. El hecho de que Sporo eligiera la muerte antes que una humillación más sugiere que en algún rincón profundo de su ser aún quedaba encendida una chispa de lo que había sido. Su suicidio fue, al mismo tiempo, una tragedia y un acto final de rebeldía, un rechazo absoluto a seguir siendo degradado, incluso al precio de su propia vida. Quizá lo más trágico de todo es que no sabemos casi nada sobre quién era realmente Sporo antes de su transformación. ¿Cuáles eran sus sueños? ¿Qué deseaba hacer con su vida? Todo eso fue borrado cuando fue convertido en la muñeca viviente de Nerón, reemplazado por una actuación. Tan completa fue la transformación que la identidad original de Sporo desapareció por completo. El joven que fue forzado a convertirse en emperatriz, que soportó años de abuso físico y psicológico, y que finalmente eligió la muerte antes que una humillación más, merece ser recordado. No como una rareza de la antigua Roma, sino como un testimonio del alcance de la crueldad humana y también de la resistencia humana. Al elegir su muerte, Sporo recuperó lo único que se le había negado durante toda su vida adulta: el poder de decidir sobre su propio destino. Su historia nos recuerda que detrás de cada narrativa grandiosa del poder imperial existen historias humanas individuales de sufrimiento, resistencia y pérdida. Y esas historias merecen ser escuchadas, merecen nuestra atención y sobre todo nuestra compasión. Incluso después de 2000 años, el eco de su vida sigue hablándonos.